Caminos 2 es el segundo capítulo o la segunda parte de la exposición Caminos que atravesó el año 21 en el CEGAC y que aborda específicamente los aspectos estéticos de la acción de caminar, entendida como una experiencia vital, fundadora y que aporta un enriquecimiento al arte contemporáneo. Andrés Pinal plantea un recorrido perimetral costero a través de los faros de Galicia, planteando un camino al borde del mar que circunda y que el territorio y que de alguna manera define también esa vocación marinera que tiene Galicia. Irene Garau ha utilizado la caminata, el recorrido, el itinerario en la montaña como la base de su propio trabajo. Constellation en francés, es una obra que aborda los recorridos a través de los Pirineos entre el Cabo Iguer en Guipúzcoa y el Cap de Creus en Girona. Son recorridos que aparecen como trazos, como un abecedario y que se corresponden con dibujos de los mapas intervenidos y producidos sobre papel fotográfico para establecer una correspondencia entre el caminar y la idea o el concepto de mapa y territorio. Desde 2012, Javier Vallhonrat ha estado trabajando en el macizo de la Maladeta, en la zona del Aneto, en el Pirineo de Huesca. Ha sido un trabajo persistente durante años que inicia con la revisión de las fotografías de Joseph Vigier, realizadas en 1853, que son las primeras que se realizan en los Pirineos y que recogen el estado en aquel momento, en el siglo XIX, del glaciar del Aneto. Posteriormente, Javier Vallhonrat ha trabajado en ese glaciar como un espacio de experimentación y documentación que recoge en La sombra incisa, que es uno de sus últimos trabajos y que se relaciona directamente con los proyectos que englobaron interacciones, donde la mirada del fotógrafo recoge detalles de la montaña, detalles del glaciar, pero también los caminos, los recorridos y los modelos que construyó para localizar el punto de vista de Vigier sobre los Pirineos. Dentro de interacciones, Javier Vallhonrat realiza una maqueta del macizo de la Maladeta, donde localiza la posición exacta del punto de vista de Joseph Vigier desde el portillón de Benasque a través de dos triángulos que barren la cordillera, y en un momento posterior de la maqueta, cuando la maqueta está ya más acabada, lo que hace es localizar la topografía, el punto de vista y el alcance de sus propios paisajes, de sus propias vistas, de sus propias imágenes, y así como en la siguiente fotografía recoger los itinerarios que realiza en su trabajo, digamos, de prospección y de recogida de datos. El título La sombra incisa es precisamente ese punto de encuentro entre la corteza del glaciar y la tierra o la roca. Tanto en esta exposición como en la anterior se recogieron los catálogos que abordan tanto exposiciones que se realizaron en el CEGAC como exposiciones que visitaron el CEGAC. En este caso, Interacciones fue una exposición que llegó al CEGAC desde el Museo de la Universidad de Navarra y se recoge también
el catálogo 42 grados norte, que fue el proyecto con el que Javier Vallhonrat inicia este proyecto de interacciones sobre el macizo de la Maladeta y el glaciar del Aneto. Jorge Barbie es uno de los artistas gallegos con una obra muy diversa y muy compleja. En este caso nos encontramos con una serie de fotografías titulada El final aquí. Son 60 imágenes de lugares donde se produjeron fusilamientos al estallar la guerra civil o al final de la guerra civil, y donde las imágenes de paisaje son o representan la última mirada, el último paisaje visto por los que ya habían sido condenados a muerte. Esa relectura del paisaje a través de una tragedia personal y a la vez anónima hace replantearnos justamente el valor que tienen los nombres y los lugares si conocemos lo que en esos lugares y en esos nombres se produjo como historia y como acontecimiento y como tragedia. Este libro, donde se recoge un texto de Barbie y las 60 fotografías junto con los mapas de dónde están localizadas cada uno de los paisajes. La otra obra de Barbie presente en la exposición es una obra un poco más hermética, pero también muy jugosa. Se titula Terra Nosa, Nuestra Tierra o Tierra Nuestra, y está formada por 70 sacos que contienen tierras de diferentes lugares de Galicia. De alguna forma, los caminos en todas partes se tiñen del color de la tierra o reflejan el color de esa tierra. Aquí, de alguna manera, están las tierras de Galicia, pero están también los caminos rurales de Galicia. Quizás, en este caso, planteados como trinchera, pero de alguna forma también están proponiendo o remitiendo a recorridos. Ignacio Pérez Jofre es un artista que se ha fijado desde hace años en la fuerza que tienen los suelos urbanos y el modo en el que se pueden producir imágenes y obras a través de la fricción entre el papel y el suelo. En series anteriores ha trabajado sobre papel, abandonando papeles sobre el suelo de la ciudad, que con el paso de los coches y de los zapatos de las personas han producido justamente una transmisión del volumen y de las formas de los suelos. Estas obras, que resumen de alguna forma esos trabajos, tienen un carácter mucho más ambiental y mucho más espectacular, y resumen de alguna forma paseos y caminos urbanos. Esta serie de Jaume Piña, un artista que ha basculado desde los años 70, desde la poesía experimental y conceptual hacia una pintura de carácter lírico y más intimista, nos muestra las huellas del rocío. Serena se titulan, que es rocío en catalán, y reflejan las huellas que ha dejado la noche y el rocío de la mañana, los insectos, sobre papeles que el artista ha ido dejando y desperdigando a lo largo de caminos cerca de su casa en Sóller, que es una zona montañosa y donde hay zonas muy húmedas junto al mar, y a partir de esas huellas dejadas por la noche y por la naturaleza ha emprendido después unas acuarelas de tono lírico. De alguna forma hay una relación también con el trabajo de Pérez Jofre, planteando ese mundo de la naturaleza frente al mundo urbano que refleja Pérez Jofre. Alberto Carneiro ha trabajado siempre con la naturaleza,
con los árboles, con las plantas, con los espacios naturales. Realizó una exposición individual en el CEGAC en el año 2001 y se recoge aquí también el catálogo, la publicación. Esta pieza es una pieza enormemente poética. Se trata de fragmentos de madera que van componiendo una especie de mandala o de rosa, extraña rosa del desierto, que propicia de alguna manera la meditación y la reflexión en torno a la naturaleza. Fernando Casas es un artista que también centró su trabajo en la naturaleza o en aspectos de lo natural. Realizó una exposición individual en 2014 en el CEGAC. Las piezas que se reúnen en esta exposición, Axé II y A Casa de Curupira, son de los años 90 y plantean cuestiones de alguna manera diferentes. En una, claramente, el fuego, las cenizas, el carbón, la destrucción, y en otra, el crecimiento, la estructura de la naturaleza como una arquitectura que se va formando a base de estratos. El trabajo de Casas entre Brasil y Galicia, de origen gallego, de Gondomar, pasó muchos años en Brasil y cuando llegó a Galicia trabajó como profesor en la Escuela de Bellas Artes de Pontevedra. José Luis Seara ha abordado también el mundo arbóreo, el mundo de los árboles, el mundo del bosque, de una manera muy poética, planteando esos cúmulos y laberintos de ramas. En este caso, la pieza se titula Os camiños que non coñecemos y que de alguna forma los propios árboles parecen establecer caminos, itinerarios. Es una pieza que se relaciona muy bien con las piezas de Casas y de Carneiro. La exposición tiende también a establecer esas conexiones entre obras de distinto carácter y de contenidos y temáticas diferentes, pero coinciden en términos, digamos, de sentido o de diálogo. Carme Casolà es una artista, fotógrafa, que ha trabajado en muy diversas líneas. La serie a la que pertenecen las obras presentes en la exposición, Al Natural, reúne imágenes donde se aprecian tanto caminos como líneas, filas, recorridos, tanto vacíos como llenos, donde aparecen filas de gente, recorridos preestablecidos vacíos, filas de coches. Hay una incidencia y una insistencia muy constante en esa estructura de nuestra realidad hecha a partir de carriles o de caminos de alguna manera preestablecidos. Cada una de las piezas aborda en esta serie paisajes de muy distinto calibre y de muy distinta naturaleza, pero todos ellos comparten justamente la presencia de caminos. Marina Abramovich y Blay formaron equipo para realizar su trabajo artístico como performance y eran también pareja en la vida real. Sus piezas han ejercido una poderosísima influencia en las generaciones anteriores y esta obra realizada en los años 80 marca el punto de inflexión tanto en sus trabajos como en su vida cuando deciden separarse. Es una obra que tardó muchos años en poderse llevar a cabo, entre el 82 y el 88 aproximadamente, y consistió en un recorrido de la muralla china desde cada uno de sus extremos. Marina Abramovich inició su caminata en el lado del Pacífico,
y Ulay en la parte interior continental del desierto del Gobi. Fueron recorriendo la muralla hasta encontrarse en un punto y desde ahí separarse. Esta es una performance que se convirtió en un vídeo, se titula The Lovers, los amantes, la Gran Muralla, la caminata de la Gran Muralla, y es una obra enormemente poética que ha tenido un significado de gran impacto en el ámbito artístico en los últimos años. Es una obra, digamos, de alguna manera decisiva. La performance duró 90 días y la performance además fue grabada y filmada. Cada uno, tanto Ulay como Marina, fueron acompañados por un equipo que iba recogiendo imágenes. El proyecto se convirtió en una película de aproximadamente una duración de 1 hora y esta es una versión en 2 canales de aproximadamente unos 15 minutos cada uno, que se visualizan uno en paralelo al otro. Se trata, por un lado, de la caminata de Ulay y por otro la caminata de Marina. Regina Galindo es una de las artistas más importantes de la escena latinoamericana de los últimos años. Su trabajo empezó desde la poesía, pero acabó renovando la idea de performance y sobre todo planteando un compromiso cívico, social y político con el rechazo a las dictaduras, a la guerra y a la dramática historia que ha vivido América Central y su país Guatemala desde los años 60 a los 90. ¿Quién puede borrar las huellas? Es una performance que se enmarca en un contexto muy concreto, cuando Efraín Ríos Montt regresa a la política guatemalteca como candidato en las elecciones. Fue un general golpista que en los años 80, bajo su mandato, ordenó y articuló contra la guerrilla la estrategia de la tierra quemada, lo que supuso desplazamientos, masacres, asesinatos indiscriminados, de una violencia realmente insoportable que supuso la destrucción de comunidades enteras en el interior de Guatemala. Con el objetivo de protestar públicamente contra la resolución de admitir a Efraín Ríos Montt como candidato para las elecciones presidenciales guatemaltecas, la artista llena una palangana de sangre y rodea el Palacio Nacional, sede del gobierno, en la ciudad de Guatemala, mojándose los pies y dejando huellas de sangre a lo largo de todo el perímetro. Ríos Montt se presentó finalmente a las elecciones, quedó en tercer lugar y fue después, posteriormente, encausado y llevado a juicio. Fue condenado por genocidio y crímenes contra la humanidad en 2013, pero posteriormente el juicio fue anulado por defectos de forma y quedó en libertad. La acción de caminar es, por tanto, y específicamente en el caso de Regina José Galindo, una actitud y una acción reivindicativa, política, de denuncia. Hemos dispuesto estas vitrinas de publicaciones del CEGAC, sobre todo para incidir en esa cosa tan importante que es la actividad editorial del museo. El libro de Marina Abramovich, que fue un libro donde se recogen performances de distintos artistas en un taller que organizó el propio CEGAC, o publicaciones de proyectos y artistas que estuvieron expuestos en la exposición de Caminos 1. También en esta exposición se mantienen los espacios, digamos, documentales y de referencia de la Isla de las Esculturas en Pontevedra y del CEDAN, el Centro de Arte y Naturaleza de Huesca, que es una colección de obra pública
situada en distintos paisajes y lugares naturales de la provincia de Huesca y especialmente en el Pirineo. La idea de alguna forma de tener estas publicaciones aquí es también unir y conectar ambos momentos de la exposición, trayendo a la memoria artistas que estuvieron presentes en la anterior exposición. La Illa de las Esculturas ocupa este mismo lugar con los proyectos que enviaron los propios artistas cuando se les solicitó un proyecto, fotografías, imágenes también del montaje, de los momentos de construcción, mapas, bocetos, etc.